¿Cuál es tu opinión del movimiento Rufián intentando agrupar a la izquierda? Siempre me ha parecido que esa disgregación ha beneficiado a la derecha y mucho. Sí le beneficia mucho. Yo no creo que tenga ningún éxito Rufián por una razón. Porque la izquierda extrema sobre todo, tiene en su DNA, en su ADN, perdón, en su origen, en su constitución orgánica, el dogmatismo que lleva a la disgregación. A ver, ¿de dónde sale el Partido Comunista Español? El Partido Comunista Español se deshace, se separa del Partido Socialista Obrero Español cuando el Partido Socialista Obrero Español se niega a seguirle el cuento a Lenin en la Tercera Internacional. Entonces, cuando regresa de los Ríos a España y dice, con Lenin no vamos a ningún lado, y la dirigencia que todavía le tenía Pablo Iglesias, el de verdad, si mal no recuerdo, está de acuerdo con él en que no se va a ir a la Tercera Internacional con Lenin, donde Lenin planteaba que él iba a ser el jefe de la revolución mundial. No, porque se le preguntó, entre otras cosas, esto que tengo aquí. Cuando le preguntaron a Lenin sobre la libertad, preguntó libertad para qué, y el representante del PSOE le dijo libertad para ser libres. ¿Sí? Los comunistas sacrifican las libertades por derechos, así como los libertarianos sacrifican los derechos por libertades. Y algunos preferimos tener derechos con libertades. Entonces, un grupo muy dogmático se separa del PSOE y forma el Partido Comunista Español. Y el Partido Comunista Español se empieza a dividir en 20.000 grupitos que luego medio trataron de reunir en Izquierda Unida, pero nunca ha tenido un éxito que tú digas notable, ¿no? De Izquierda Unida se escinden por Monedero e Iglesias para crear Podemos. Lo que me preocupa a mí, y lo decía yo hoy en Twitter, es que este intento de Rufián, que está tratando de ejercer un liderazgo que no sé si tenga, es un gran tribuno. Hablando en el Congreso es lo mejor que hay, junto con Óscar Puente. Pero yo no sé si se le dé liderazgo. Yo lo que me preocupa es que de esa reunión salgan otros 6 o 7 partidos, ¿no? Que se escindan a la hora de estar discutiendo en el interior de eso. Por supuesto que la disgregación del voto beneficia a la derecha. Por supuesto, si toda la izquierda se uniera en un frente y votara junta como un solo partido, como un frente común, con una sola lista electoral, la derecha nunca gobierna en este país. España es fundamentalmente de izquierda moderada, aunque hay mucho bestia, pero fundamentalmente es de izquierda moderada España. Y si la izquierda estuviera unida, nunca gobernarían, sumando votos, ¿no? Pero sumando votos y sumando escaños, que es como se hace en los países parlamentarios. Le deseo la mejor de las suertes, porque al menos con un solo grupo de izquierda podrían tener suficientes votos como para apoyar al PSOE. Lo decía alguien hoy, también en Twitter, y alguien a quien respeto mucho. Todas las cálculos matemáticos que hacen es que estaría en empate técnico la derecha con la izquierda si hiciera eso, si se lograra eso. Yo creo que si toda la izquierda, a la izquierda del PSOE, decidiera hacer una lista común con el PSOE, pues obviamente ganaríamos.